Para quienes se están integrando hace poco, nuestra iglesia lleva un tiempo predicando una serie de sermones basados en esos relatos que son conocidos como relatos milagrosos, relatos de milagros, ¿no? Son ciertos textos muy específicos en los evangelios, en los que se narra encuentros de Jesús con diferentes personas o con grupos de personas, y se opera algo que deslumbra a quienes participan de aquel encuentro. Y por cierto, hemos abordado esos textos como textos que dicen algo sobre el carácter de Jesús, porque hemos llegado a la conclusión de que los evangelios son narración biográfica y por tanto el centro de los evangelios es la figura, la persona, el carácter de Jesús. Así es que los evangelios o los milagros en este caso no son fines en sí mismos, sino que se cuentan décadas más tarde para decir algo sobre quién es Jesús. Y eso sigue siendo importante para nosotros, sentarnos un rato, pensar, parar un rato y pensar quién es Jesús, su carácter, lo que lo enoja, lo que lo agrada, lo que lo impulsa, porque nosotros decimos seguir a Jesús y por eso nos interesa pensar en quién es el Señor. El Evangelio de Lucas, que es el que estamos leyendo hoy, se escribió cerca de la década o dentro de la década del 80 después de Cristo, ¿no? Recuerden que Jesús vivió o desarrolló su ministerio público en la década del 20. Algunos calculan que para el 28 después de Cristo el Señor estaba siendo asesinado en la cruz. Así es que han pasado hartas décadas entre los acontecimientos narrados y el escrito, que es el Evangelio de Lucas, ¿no? Recuerden que los nombres de los evangelios fueron dados por la tradición, ¿no? Los evangelios mismos no dicen quiénes fueron los autores. Así es que varias décadas más tarde, en la década del 80, esas primeras comunidades cristianas que van siguiendo a Jesús en diferentes lugares, que han oído de los testigos presenciales lo que hacía Jesús, han oído los dichos, los recitan, algunos se los saben de memoria, han creado canciones, en las canciones se aprenden los dichos. No sé, los que tuvieron la bendición de ir a las escuelas dominicales evangélicas, en las escuelas dominicales uno aprendía los textos de la Biblia cantados, ¿no? Incluso uno aprendía los libros de la Biblia cantados. Yo no voy a dar una muestra de eso hoy día, pero bueno, los que crecieron en la iglesia o habrán oído saben de esto, ¿no? Lo mismo pasaba. Entonces los dichos de Jesús, como era una cultura oral, los dichos de Jesús se cantaban, se creaban representaciones, de tal forma que los dichos del Señor, las historias de Jesús, no se perdieran, sino que fueran transmitidas de generación en generación, hasta que por fin esa generación que conoció al Señor empezó a morir y se hizo necesario ya escribir, ¿no? Y entonces trasladas a un soporte más duradero lo que antes solo era transmisión oral. Así que esas primeras comunidades en la década del 80 están recordando a Jesús y están predicando y le dicen a las personas por ahí, a los paganos, a los de otras religiones, a los que seguramente autoinmolaban por sus propias religiones, le empiezan a contar quién es Jesús. Y le dicen, nosotros seguimos a Jesús y creemos en Jesús. Y Jesús es así, y Jesús es asá, y Jesús lo enojaba esto y lo alegraba lo otro, y Jesús hizo esto. Y entonces era necesario explicar cómo era el Jesús al cual decían seguir. Ese Jesús que décadas antes había provocado un cambio radical en la sociedad judía y también en el Imperio Romano, porque ya el cristianismo empezaba a expandirse. Entonces se cuentan estas historias para hablar de Jesús. Pero ¿qué cosa nueva mostró Jesús, según esta primera predicación? ¿Qué cosa nueva mostró Jesús respecto de Dios? Estos primeros cristianos decían que Dios había caminado entre nosotros, Jesús de Nazaret,
Bueno, pero ¿qué mostraba Jesús? ¿Qué cosa nueva decía o hacía Jesús que no hubieran conocido antes acerca de Dios? Los primeros cristianos decían que esto se trataba de una buena noticia, ¿no? La palabra evangelio, que nosotros usamos tanto, predicar el evangelio, significa eso básicamente, una buena noticia. Y los primeros cristianos decían que lo que había pasado con Jesús, que Dios había venido y caminado entre ellos, era una buena noticia. ¿Y por qué era una buena noticia? Era una buena noticia, entre otras cosas, porque lo que Jesús dijo y lo que hizo abría puertas que hasta ese momento estaban cerradas. Yo querría proponerles para esta reflexión que el cuadro que nos pinta Lucas, mientras está tratando de mostrar cómo era Jesús en su época, es un cuadro que puede ser descrito como el evangelio de la compasión, la buena noticia de la compasión. En la década del 80 no tienen manuales de doctrina, no tienen templos como estos, no tienen escuelas dominicales, no tienen academias bíblicas. Todo está partiendo. Ellos dicen que anuncian una buena noticia, pero ¿en qué consiste la buena noticia? ¿Qué características tiene la buena noticia? ¿Qué dimensiones tiene la buena noticia? ¿Para quién es una buena noticia y para quién es una mala noticia esto de que Jesús haya caminado entre ellos? Y entonces me parece a mí, y esta es mi propuesta para ustedes, que el texto que hemos leído y que vamos a estudiar ahora nos presenta lo que podría ser descrito como el evangelio de la compasión. Y eso tendrá implicancias para nuestra propia forma de vivir el seguimiento de Jesús y de anunciar el evangelio de Jesús. Veamos cómo el narrador nos va llevando paso a paso. En primer lugar, nuestro texto, ese de Lucas, el capítulo 7, del versículo 11 en adelante, es un texto en el que el narrador nos presenta cómo funciona su sociedad. Es muy interesante cómo el escritor establece primero cómo son las cosas, cómo encuentra Jesús a las personas, qué están haciendo las personas en su día a día cuando aparece en escena Jesús. Miren los primeros versículos 11 y 12. Ustedes pueden ir siguiendo esta lectura en la proyección o en sus Biblias o celulares, lo que tengan. 11 y 12. Poco después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Esos versículos que uno podría tomarlos como textos introductorios, porque como que no son lo más importante, ¿no? En realidad son muy importantes, porque describen cómo es la sociedad en la época en que irrumpe Jesús. Fíjense que aquí aparecen en primer lugar las multitudes, los grupos, atraídos por la vida, unos, atraídos por la muerte, otros. El evangelista se preocupa de poner una especie de balanza o de crear una especie de reflejo y nos dice que viene Jesús acompañado de una multitud y viene una mujer acompañada de una multitud. Eso ya es llamativo. Solo que Jesús está rodeado de una multitud tal vez esperanzada. La mujer rodeada de una multitud sin esperanza.
porque ellos vienen acompañando el dolor, el sufrimiento, la pérdida, la muerte. Los que vienen acompañando a Jesús vienen expectantes. ¿Qué va a hacer ahora el Señor? ¿Con quién se va a encontrar? ¿A quién va a bendecir y con quién se va a pelear? Porque Jesús también tenía estas dos cosas, ¿no? Que unos salían del encuentro con Jesús muy bendecidos y otros salían del encuentro con Jesús medio mal parados. Los que salían mal parados normalmente eran los que creían que sabían mucho de religión. Los que salían bendecidos eran los frágiles, los que iban con real necesidad a los pies del Señor. Pero lo primero que se nota acá es que es una sociedad igual que la nuestra, donde tanto la vida como la muerte, la esperanza como la destrucción atrae multitudes. Es una sociedad normal, vamos a decir. Y el evangelista pone sobre la mesa del lector y del auditor originalmente, de ese público que escuchaba estas historias, que debe a ellos haberles sonado la idea paralela. Jesús rodeado de un grupo de personas, de un pueblo en otro, y se encuentra con una mujer también rodeada de un grupo de personas, pero unos con esperanza, unos tal vez soñando con la vida y otros sin esperanza, tal vez sin sueños respecto de la vida, sin un futuro, sin horizonte, porque la muerte, como era el caso de la mujer que lloraba a su hijo y de la multitud que los acompañaba, no genera esperanza. Con la muerte se acaban las cosas. Así es que hay un grupo con esperanza y otro grupo sin esperanza, compartiendo la misma sociedad, el mismo pueblo, encontrándose en un mismo lugar. La sociedad también es descrita cuando se nos presenta el cortejo fúnebre. Dice el versículo 12, ahora que ya mencionamos, que cuando se acercaban a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. El cortejo fúnebre era una práctica habitual en la cultura judía. Se han descubierto posibles lugares de existencia de Naín, el pueblo, no es claro dónde está ubicado realmente, pero uno de los lugares donde se piensa que estaba ubicado el pueblo de Naín tiene precisamente fuera de las puertas su cementerio. Las puertas de la ciudad eran el lugar donde todo pasaba en la ciudad, el lugar donde se hacían los juicios, el lugar donde se anunciaba la sabiduría, donde debatían los filósofos, pero era también los lugares de entrada o salida de las pequeñas ciudadelas, lugares protegidos, por otro lado. Entonces a los muertos había que enterrarlos fuera del lugar habitado por el resto de la ciudadanía, por cuestiones de salud y lo que fuera, también por cuestiones rituales. Así es que lo normal, y por eso Lucas describe su tiempo, es que se sacara a los muertos de la ciudad. Se sepultaba a los muertos casi inmediatamente después de constatada la muerte, lo antes posible. También por razones de higiene en la época, no había forma de mantenerlos de otra manera. Así es que se sacaba fuera de la ciudad. Y normalmente, dentro de la cultura judía, acompañar a quienes sufrían pérdidas, acompañar en la muerte a alguien era algo considerado piadoso. Por lo tanto, lo que hace Lucas al describir acá que una multitud acompañaba a la mujer es decirnos algo que también la investigación histórica ha verificado. Así funcionaba la sociedad antigua. El cortejo fúnebre era eso, especialmente cuando la muerte era de un hijo, entonces el acompañamiento era todavía mucho mayor. Las multitudes se agolpaban a llorar con quienes habían perdido a sus seres queridos. Y lo tercero de esta descripción de la sociedad tiene que ver con la viuda. La persona que ha perdido su hijo
es descrita en el verso 12 como una viuda. Se dice al final del verso 12 que el muerto es el hijo único de madre viuda. Ella no tiene otro hijo y ella no tiene marido. No es que le sobre la tinta a Lucas, no es que le sobre el pergamino, pero para mostrar en la década del 80 cómo es el carácter de Jesús, Lucas considera importante que estos detalles, esa generación del 80, del 80 del siglo I, ¿cierto? Esa generación del 80 conozca en qué sociedad actuó Jesús. Rodeado de multitudes para vida y para muerte, en medio de la existencia de un cortejo fúnebre, donde el fallecido era el hijo único de una viuda. La mujer, entonces, empieza a cobrar relevancia. Y parece ser que se convierte en la figura principal de la narración. Y tal vez debiera ser así, ¿no? Porque ella entonces ya no tiene un hijo que se haga cargo de su manutención, pero tampoco tiene un marido. La viuda en el siglo I es toda una institución dentro de la sociedad judía y de la sociedad romana. Por eso el gran mensaje del Antiguo Testamento era el de que Israel se haga cargo del huérfano, el extranjero y la viuda. Porque el estado de indefensión en el que se encontraba era grande. El pueblo de Dios no podía vivir ni podía tolerar una existencia de indefensión para su huérfano, para su extranjero y para la viuda. Entonces Lucas quiere que se nos quede en la retina esta idea. Lucas quiere que se quede en la retina. El que ha muerto es el hijo único, no tiene más hijos. De una mujer viuda no tiene marido. No hay programas sociales de gobierno, no hay programas estatales, no hay entes especializados en la, atención de desposeídos. El que está condenado a morir por la indefensión va a morir. Las sociedades eran muy duras. Esa es la sociedad en medio de la cual Lucas va a decir que entra en escena Jesús. Esa es la sociedad. Y era importante describirla y nos vamos a dar cuenta nosotros de que cuando describimos nuestra propia sociedad, también la acción de Jesús cobra mayor realce. Así que lo primero que aparece acá es la descripción de la sociedad. Lo segundo que aparece en este relato lucano es la reacción de Jesús. Ya descrita la sociedad, las multitudes que acompañan a la vida con esperanza, a la muerte sin esperanza, el cortejo fúnebre que era común de acompañar a alguien que va camino a ser sepultado, y la viuda también figura común. En medio de esa sociedad aparece Jesús en escena. Versículo 13. Al verla, a esa mujer, ¿no? El Señor se compadeció de ella. Si alguien acá había cometido el error, como nos pasó a muchos de nosotros por mucho tiempo, de haber puesto el foco en el muchacho, porque ¿qué puede ser más espectacular que una persona que resucita de una tumba, ¿no? De un féretro, que abre el féretro y sale? Pero si alguien había cometido el error de haber puesto el foco, las luces en el féretro, este es un buen momento para corregirlo. Jesús la ve a ella, a esa mujer así descrita por Lucas,
Ahora nos damos cuenta por qué Lucas quería decir con claridad quién era ella y en qué sociedad estaba. Porque Jesús la ve y al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. La reacción de Jesús a estas alturas a nosotros los evangélicos nos parece media normal, si ya sabemos que Jesús se compadece. Pero hay que tratar de entender con quién está hablando Lucas. Estamos tratando de entender lo que no dice para que resalte lo que dice. La mujer no le pide ayuda a Jesús. Tampoco Jesús ve fe en ella. La mujer no tiene una Biblia bajo el brazo. La mujer no expresa convicción religiosa alguna. La mujer es simplemente una viuda, porque decir viuda era suficiente para decir indefensión, desamparo, fragilidad. No le compadece a Jesús el alma eterna, invisible de la mujer. Lucas se ha detenido a describir todo lo que puede describir de ella para luego decir que Jesús se compadece. ¿De qué se compadece? De lo que Lucas ha descrito. Quien se compadece además, según Lucas, y él escoge bien las palabras, es alguien a que él llama el Señor. Versículo 13, seguimos, ¿no? Al verla, el Señor. Esto es súper interesante porque ustedes saben que el Nuevo Testamento está escribiéndose en griego. Los judíos de esta época leían su Sagrada Escritura o la oían también en griego. La palabra Señor en griego, Kyrios, tanto en el Antiguo Testamento como luego en el Nuevo, está reservada, especialmente en el Antiguo Testamento, para hablar de Dios, el Dios de Israel. Y entonces Lucas usa esa palabra que cualquier judío de su época habría dicho: wow, se está hablando de Dios, para referirse a Jesús. Claro, nosotros, 2000 años más tarde, tenemos claro que Jesús es Dios, pero el mundo que circunda a Lucas no lo tiene claro. Pudo haberle costado ser apedreado a quienes leían esto en voz alta. Pero era importante decir, entonces, que al verla, Dios, que es el que va caminando por ahí, a Dios se le parte el corazón, se compadece. Las expresiones hebreas, arameas, también las griegas, están llenas de imágenes. Las ideas que hay de fondo acá en compadecerse son esas ideas de se le estremecen las entrañas. Y al decirlo así todavía lo estoy diciendo bonito, porque las expresiones son todavía más duras. Se le mueve todo por dentro cuando la ve. Nosotros somos elegantes cuando decimos que se nos parte el corazón. Se le estremece todo por dentro a esa mujer. Pero quien tiene compasión es el Señor, y el Señor lo que tiene, lo digo de esta otra forma, es compasión. La unión de las dos descripciones no es casual, quiero repetir eso, no es casual. A los evangélicos de hoy, a los cristianos de hoy, llevamos demasiado tiempo pensando con una mentalidad influida por la filosofía griega probablemente, que como que quiere convertir en algo espiritual todo lo que la Biblia relata. Nada en el relato de Lucas hace pensar que Jesús se compadeció por algo invisible que vio en ella, por su alma eterna, que como es su alma no come, no sufre, su alma no tendrá que preocuparse porque no tiene hijo ni tiene marido, su alma puede morir al día siguiente y va a ir a la eternidad. No, lo que compadece a Jesús es lo que acaba de describir Lucas, que la mujer ha perdido todo lo que tiene en esta existencia. La espiritualización de las acciones de Jesús
oculta la naturalidad del Evangelio, oculta la verdadera dimensión global del Evangelio. A Jesús lo compadece la viuda. ¿Y la sociedad? ¿Cómo reacciona finalmente? Versículo 16, una vez que Jesús hace el milagro, todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Temor, eso es lo que ocasionaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Cualquier judío que haya oído hablar de esto o que haya leído esta historia se habría dado cuenta de que, como Lucas relata que las personas tienen temor por lo que Jesús hizo, hay una alusión al poder divino de Jesús. Y la gente decía: ha surgido entre nosotros un gran profeta. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. No están desconectadas las historias, no están desconectados los momentos ni las descripciones. Si a Dios le compadece una mujer viuda, significa que Dios ha venido en ayuda de su pueblo. No tenemos autorización, los lectores del siglo XXI, para darle al texto el cariz espiritualista que nos gusta a nosotros. Porque lo que está haciendo Lucas es vincular a Dios con las necesidades más humanas, más simples, más horizontales de la sociedad de su tiempo. Y cuando Jesús interviene para transformar lo más humano de la época, las personas dicen: Dios ha visitado a su pueblo. Un par de consideraciones finales, o tres consideraciones finales. ¿Qué nos dice todo esto de Jesús? Porque estas historias no están ahí para contarnos simplemente que pasaron cosas milagrosas. Están ahí para mostrar una imagen de Jesús. ¿Qué nos dice? Primero que todo, que el Señor no está conforme con la sociedad que vamos construyendo. Las sociedades que construimos siguen generando viudas, no solo porque a alguien se le muera a su esposo, siguen generando viudas en el sentido del desamparo. Las sociedades del pasado y la de hoy siguen generando personas en estados de absoluta indefensión. La Iglesia se hace cargo de esto orando, suplicando, aportando, porque percibe que vivimos en una sociedad completamente injusta. Y no quiero que seamos inocentes. Estas sociedades injustas no van a cambiar porque cambien de signo político los gobiernos. No es de eso de lo que se trata las estructuras de la sociedad, ni la injusticia de la sociedad, por cierto. No cambian por eso. Pero no siempre tomamos en cuenta que el Jesús anunciado en los evangelios es un Jesús que se siente plenamente incómodo en medio de una sociedad donde tiene que ver, al entrar a un pueblo, a la viuda que queda en ese estado. Lo que le provoca a Jesús es compasión. Compasión. No está conforme con la sociedad que construyó el pueblo de Israel y no está conforme con la sociedad que estamos construyendo nosotros y que seguiremos construyendo nosotros. Uno debiera preocuparse cuando como evangélicos nos empezamos a sentir muy cómodos en estas sociedades, no importa dónde estemos, ¿no? En estas sociedades donde hay miseria, pobreza, hambre, muerte, injusticia, por todos lados. Este es un momento en que a uno le dan ganas de que no existiera el Evangelio de Lucas para poder decir que lo que Dios mira es el alma de las personas. Pero existe el Evangelio de Lucas. Y lo que Dios mira no es el alma de las personas, es la vida entera de las personas, con su sufrimiento en la vida real. Por cierto, también mira el alma, ¿no? Obvio. Pero mira la totalidad de la vida humana.
Y de aquello se compadece Jesús. Lo segundo respecto de lo que nos dice acerca de Jesús es que Jesús no es indiferente a la indefensión humana. La indefensión humana, el sufrimiento humano le provoca a él compasión. La gente que ha escuchado esta historia a fines de la década del 80 habrá dicho, miren ustedes, o sea que a Dios le conmueven las viudas. Miren ustedes, o sea que Dios no solo está preocupado de los sacrificios de animales, no solo está preocupado de los rituales. Miren ustedes, lo que los cristianos predican entonces significa que Dios se conmueve con el sufrimiento humano. Sí, eso es lo que está diciendo Lucas en la década del 80. No es indiferente al sufrimiento humano. Por eso no es un error cuando usted ora por su trabajo. Por eso no es un error cuando la iglesia ora por el trabajo de quienes han perdido trabajo, cuando la iglesia ora por quienes van a iniciar estudios, cuando la iglesia ora por quienes han fracasado en una relación matrimonial o van a iniciar una nueva, o van a iniciar un noviazgo, y cuando se proyectan y cuando alguien dice tengo esta proyección laboral, quiero estudiar esto, me fue mal acá, me fue mal allá, me cuesta partir. Por eso no es poco espiritual, porque la realidad humana es preocupación de Dios. Hemos construido a veces una forma de ser iglesia donde a uno le da vergüenza pedir que oren porque uno no tiene trabajo. ¿Qué le va a importar a Dios que no tenga trabajo si Dios mire el alma de las personas? No, eso será lo que dicen los evangélicos, pero no es lo que dice la Biblia. Lo que encontramos en la Biblia es que este es un Jesús que caminando en la calle, en la sociedad, en la Alameda, en el Paseo Ahumada, en el Parque Bustamante, este Jesús que caminando por nuestras calles encementadas y las rurales, las polvorientas, se compadece con la sequía, se compadece con la escasez de trabajo, se compadece cuando se mueren las vacas de sed y de hambre en el sur porque no hay forraje o porque hay mucha nieve. Jesús se compadece de la vida humana. Hemos creado un evangelio donde parece que a Dios le importa 1/3 de lo que el evangelio dice que le preocupa a Jesús. Eso es lo segundo, no es indiferente al sufrimiento humano, a las pasiones humanas, a los dolores humanos y a las frustraciones humanas. Puse esos ejemplos, pero cada uno de nosotros conoce decenas de ejemplos de jóvenes que a temprana edad se les acaba la vida, sin visión, sin esperanza, sin posibilidad de salir adelante, como la multitud que acompañaba a la mujer, caminando siempre hasta el cementerio, que es el único lugar a donde puedes llegar con un muerto, hasta que se encuentran con Jesús, que se preocupa de los demás. Lo tercero, acerca de qué nos dice sobre Jesús, es que no hay cultura que no pueda ser alcanzada por el Señor. Ahí están tranquilamente esos hombres y mujeres judíos acompañando a la viuda de Naín, haciendo lo que se hacía cada día cuando se moría alguien, haciendo lo que la cultura esperaba que se hiciera, hasta que aparece Jesús y lo cambia todo. Toca el féretro y se detiene la suciedad. Toca el féretro y se detiene la procesión. Hasta ahí llegó la santificación de la cultura de la época. Probablemente nunca antes y nunca después un cortejo fúnebre interrumpió su tránsito al cementerio. Probablemente las culturas no cambian normalmente hasta que interviene Jesús. Y cuando interviene Jesús, las culturas, las sociedades, porque se encuentran con un Dios que eso le importa, entonces empiezan procesos de transformación. No hay cultura que no pueda ser transformada por Dios. La nuestra también. Todos sabemos que se viven tiempos difíciles en nuestra propia sociedad.
pero no solo en la nuestra. Es cosa de encender la noticia para darse cuenta que los tiempos difíciles están en todos lados. Y uno tiende a pensar que a Dios esas cosas no le importan. Uno tiende a pensar que es inútil pedir la intervención de Dios por la economía del país, que es inútil pedir la intervención de Dios por la política, que es inútil participar activamente en obediencia a Dios en medio de los procesos sociales, en la investigación para crear nuevo conocimiento, en la economía para crear formas justas de hacer sociedad, en la educación, en la transformación plena de la sociedad. Uno empieza a pensar como que es inútil. ¿Para qué? Total, a Dios le importan las almas incorpóreas de las personas. No es lo que dice el Evangelio. Claro, eso no va a pasar si los seguidores de Jesús seguimos transitando por todas las aldeas de Naín de la actualidad sin tener compasión de las cientos de viudas con las que nos cruzamos en el camino. Si la compasión no nos estremece por dentro, no vamos a escribir nunca más un evangelio como el de Lucas, que le cuente a los paganos que el Dios que caminó entre nosotros se estremecía con las viudas. Ellos no lo van a saber. No los van a saber los del Parque Bustamante, no los van a saber los del Paseo Ahumada, no los van a saber los de los sectores rurales. No se van a enterar nunca. Porque aunque Lucas nos cuenta esta historia, nosotros la hemos convertido en una cosa espiritualista. Hay que volver a la Escritura y encontrarse con el Jesús narrado para anunciar el Evangelio narrado, que finalmente es el Evangelio de la compasión. ¿Y nosotros? ¿En qué estamos? ¿Cuál es mi propuesta para ustedes y para mí mismo? Que nos dejemos arrastrar por Jesús, por esos caminos donde Él va. Este Jesús nos pone en problemas, pues. Nos hace pasar vergüenza de repente, porque se mete en estos lugares, transforma la sociedad, cambia los valores culturales, las personas están tranquilas viviendo. Las viudas están ahí para morir tarde o temprano, desamparadas. Bueno, está bien, hay muchas desamparadas. ¿Por qué va a ir a atender solo a esa? Hasta que aparece Jesús y sus discípulos habrán ido ahí un poco colorados, medios avergonzados. ¿Qué va a hacer Jesús ahora? Dejémonos arrastrar por Jesús. Dejémonos arrastrar a la compasión. Saquémonos de la cabeza esa imagen cristiana, pero no bíblica, de que el Evangelio es espiritual y que lo material es una especie de apéndice. A mí me cuesta mucho usar esta expresión de la justicia social, como si hubiera una justicia que no fuera social, como si fuera posible tener una justicia invisible, espiritual y no social. Toda justicia es una justicia de nosotros, de nuestras relaciones. La justicia no es caridad, no es de dar un pedazo de pan a un mendigo. No. Este tipo de sociedades a Jesús le incomoda muchísimo. Y el evangelio anunciado por estos primeros seguidores de Jesús es un evangelio donde la historia que se cuenta es la historia del Dios que camina con nosotros, del Kyrios, que cuando se encuentra con un producto de la sociedad como es la viuda, se estremece. Seamos arrastrados por ese Jesús, el que se compadece del que sufre, del desesperado, del desamparado. Y ustedes pueden darse cuenta de que esto está en todos los estratos sociales. La desesperación, el desamparo, está en el que tiene mucho dinero y el que no tiene nada. Está en hombres y está en mujeres.
y no encuentra solución en bandos políticos. Por eso nosotros nos desentendemos. Este sistema que creó izquierdas y derechas es ese sistema que incomoda al propio Jesús. No es gran cosa cuando los evangélicos nos identificamos con derecha o con izquierda, como si dijéramos esto sí que es evangélico. No, ninguna de esas dos cuestiones forman parte de aquello que es parte de la visión de Dios. A Jesús le incomoda esa sociedad, lo estremece una sociedad que sigue generando miseria. Nosotros podríamos ser de eso. Dejemos que Jesús nos arrastre a la compasión, una compasión que está descontenta con el presente, pero que está descontenta con todos los presentes posibles. Sin embargo, es un descontento que no impulsa al odio, que no impulsa a la división, es un descontento que impulsa a la compasión. Vamos a encontrarnos con las viudas de Naín que hay acá afuera hoy, o en nuestros barrios, o en nuestras casas, o los que están por Zoom, sus vecinos, o los que están por YouTube, sus cercanos. Ahí hay hartas viudas de Naín, respecto de las cuales lo que nos cabe es tener compasión. Y es probable que entre nosotros, internamente, también seamos viudas de Naín, sin esperanza, sin horizonte, con necesidades que nos parecen mundanas. ¿Qué le voy a pedir a Dios que me ayude en esto? Pídale. Ya sabemos que el Dios predicado por los primeros cristianos es un Dios que frente a la situación de desesperanza no le nace la ira, no le nace decir, se lo merece por pecadora, le nace la compasión. Que Dios nos permita tener su corazón. Amén. Oramos. Pónganse ustedes de pie, queridos hermanos y hermanas. Señor, estamos agradecidos. Nosotros tenemos necesidades. Y también frecuentemente no sabemos a quién acudir. Y a veces, Señor, nosotros somos de los que tenemos una imagen tuya, una imagen según la cual solo nuestra vida espiritual te preocupa. Pero hoy, al encontrarnos con el Evangelio, si te compadeces de la viuda de Naín, seguro te compadeces de los que no tienen trabajo, de los que experimentan crisis familiares, personales. Seguro te compadeces de quienes fracasan en sus estudios. Seguro te compadeces de quienes quieren iniciar nuevos proyectos. Seguro te compadeces de quienes hoy tienen carencias de salud, de quienes viven injusticias, de quienes son humillados por prepotentes, de quienes experimentan el abuso. Seguro te compadeces de todos nosotros. Pero hay tantas áreas de nuestra vida que tal vez no hemos puesto sobre tu altar, Señor, porque pensábamos que eran demasiado mundanales para ponerlas ahí. Ayúdanos a conocerte como el Dios que se compadece de todo lo que nos pasa. Ayúdanos también a sumarnos al grupo que sigue sintiéndose incómodo como tú con las sociedades que hemos construido, que sigue generando, Señor, y seguirá generando carencias, prepotencias. Ayúdanos a tener compasión con las viudas de Naín de nuestros tiempos y ayúdanos a anunciar la buena noticia de la compasión, esa buena noticia que le cuenta a nuestros vecinos y a nuestros amigos, que a ti te importa lo que les pasa, que a ti te importan no solo sus almas eternas e inmortales e incorpóreas, sino que a ti te importa lo que les pasa en su presupuesto mensual,
Te importa lo que le pasa en sus relaciones personales, en sus pololeos, en sus noviazgos, en sus matrimonios, en las relaciones con sus hijos y con sus padres. Que a ti te importa lo que le pasa en su vida económica y política. Que a ti te importa lo que le pasa a nuestros países y nuestras sociedades. Ayúdanos a percibir la grandeza de este evangelio que lo llena todo. Este evangelio que promete un horizonte en lo que todo cabe. Un evangelio en el que se anuncia que quieres tener que ver en todas las áreas de la vida y no solo en algunas dimensiones. Ayúdanos a anunciar el evangelio de la compasión en nuestros tiempos. Gracias por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.